Buenos días a todos. Disculpad este minutín de retraso, no nos habían puesto el micrófono. Para mí es un placer daros la bienvenida a este panel donde vamos a abordar un tema cada vez más crucial en la seguridad digital, como es la ciberinteligencia predictiva. Hoy en día, como todos ustedes saben, las amenazas están evolucionando a una velocidad enorme. Tenemos que anticiparnos, no podemos esperar a que estas amenazas se vuelvan realidad. Y para ello, pues tenemos que detectar señales débiles, tenemos que analizar patrones, tenemos que prever comportamientos maliciosos para anticiparnos a dichas amenazas. Aquí entra la ciberinteligencia predictiva a ayudarnos. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a transformar datos en conocimiento y esos conocimientos se transforman en una ventaja estratégica. Doy la bienvenida a nuestros ponentes. Nos van a ayudar un poco a entender más qué es la ciberinteligencia predictiva y cómo nos puede ayudar a afrontar estas amenazas. Así que comienzo comentando un poco su currículum. Comienzo con José Miguel Cansado, es parte de Alto Intelligence desde su fundación. La compañía es pionera en aplicar inteligencia artificial para extraer inteligencia de grandes volúmenes de datos desde la esfera pública digital. Su trabajo se centra en el análisis de desinformación, amenazas híbridas y guerra cognitiva para grandes organizaciones a nivel mundial. Fernando Ramírez tiene 15 años de experiencia trabajando en Hispasec, de los cuales 8 está ejerciendo como CEO. Actualmente es Country Manager de Hispasec. Lorenzo Fernández es profesor titular del Departamento de Inteligencia y Tecnología de Computadores de la Universidad de Murcia. Su investigación se centra en la aplicación de aprendizaje automático a la ciberseguridad, especialmente en entornos industriales. Codirige el Cybersecurity and Data Science Lab. Como muestra de sus trabajos más recientes, podemos encontrar el proyecto insignia de la Comisión Europea en materia de inteligencia artificial aplicada a ciberdefensa. Xavier Andrés Larriba es profesor permanente laboral en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ingenierías de Sistemas Telemáticos con mención cum laude. Su labor investigadora se centra en la ciberseguridad y la inteligencia artificial aplicada a la detección de intrusiones, la gestión dinámica del riesgo y los sistemas de conciencia cibersituacional. Ha liderado y participado en proyectos europeos, nacionales de referencia y cuenta con una destacada producción científica con más de 500 citas y publicaciones en revistas JCR de alto impacto. Por último, tenemos a José Luis Rojo Álvarez, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es catedrático de Teoría de la Señal en la Universidad Rey Juan Carlos y coordina el grupo de investigación Ingeniería Biomédica y Ciencia de Datos. Ha impulsado la puesta en marcha del grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad Rey Juan Carlos y es cofundador y CEO de Dilemma Lab, una startup universitaria para la transferencia de soluciones de inteligencia artificial a pymes, de electromedicina y de ciberseguridad. Muchas gracias a todos por asistir. Os voy a lanzar una primera pregunta, si os parece, para no contestar todos la misma y repetir ideas. La primera pregunta os la lanzo a José Miguel, Fernando y José Luis Rojo. A menudo, cuando pensamos en ciberseguridad, nos viene a la mente una imagen de defensa, de levantar murallas para detener ataques. Desde vuestra experiencia, ¿cómo rompe la ciberinteligencia predictiva con este paradigma puramente defensivo y qué valor estratégico real aporta a una organización más allá del simple parar el golpe? ¿Cómo lo veis? José Miguel. Pues muchas gracias, Nerea. La verdad es que la inteligencia artificial, la explosión de la inteligencia artificial nos ha dado la posibilidad de procesar mucho mayor volumen de datos y detectar patrones de forma muy potente, ¿no? Todos sabemos que eso, la IA consiste en eso, y eso hace que el mundo de la ciberseguridad podamos cambiar incluso el patrón o el paradigma en lugar de tener una actitud reactiva y reactiva, pasar a una actitud mucho más proactiva, ¿no? En lugar de, nos gusta hablar de lugar de estar en un entorno puro de defensa, pasar a otro escalón de lo que llamaríamos la ventaja cognitiva. ¿Qué consiste eso? En realmente poder anticipar señales antes de un ataque, ¿no? que te permitan predecir, ¿no? Pero ¿cómo predices? De alguna forma, la mejor forma de predecir es pasar de el entender que me están atacando, ¿no? De qué señales me dicen que me están atacando, que ya es un poco tarde, a quién me puede querer atacar, ¿no? ¿Quién me puede querer atacar y por qué?
Y eso hace que en el mundo ciber tengamos que ampliar tal vez los datos que estamos analizando, no de las puras IOCs y de los puros temas de IP y más malware, etcétera, que por supuesto hay que hacer también, sino, por ejemplo, pensar en otro tipo de datos. En la guerra híbrida, las operaciones de influencia, muchas veces la desinformación puede ser un anticipo de alguien que nos está poniendo en un objetivo para atacarnos, ¿no? Es decir, el mapear narrativas, actores, TTPs, por ejemplo, es algo que no se solía hacer en ciber, pero que con un gran volumen de datos, con inteligencia artificial que nos permite mapear, sí nos permite detectar esas señales de quién puede estar intentando atacarnos, ¿no? Un ejemplo puede ser alguien que está haciendo una campaña, una operación de influencia, un actor estatal, que puede estar intentando bajar nuestro precio de una acción, hacernos ser los malos de una película, de forma que un montón de hacktivistas quieren atacarnos. Bueno, pues ese tipo de señales, es decir, cuando mejor entendamos el entorno, yo creo que hay una oportunidad ahí de ese concepto que se usa mucho en el entorno militar, pero que realmente podemos aplicarlo a la defensa de las empresas, de la ventaja cognitiva, ¿no? O sea, cuando mejor entiendas todo lo que hay alrededor y la IA hoy te permite realmente ampliar ese espacio de forma inmensa, pues mejor te vas a poder defender, ¿no? Pues mejor vas a poder anticipar a amenazas. Gracias. Fernando. Bueno, lo primero es que realmente no viene a sustituir, sino viene a complementar, ¿no? Y dentro de esa, has dicho el símil, ¿no?, de la muralla, ¿no? Entiéndase por ese concepto más antiguo, ¿no?, de firewall, ¿no?, de un poco de poner esas barreras. Ahora lo que hacemos es tener nuevas ventajas, nuevas tecnologías que nos van a ayudar a defendernos, ¿no? Y ahí la separaría en dos. Como bien ha dicho José Miguel, estaba la parte del análisis de datos, el petróleo hoy en día del siglo actual, ¿no? El dato nos va a ayudar a entender mejor también lo que está ocurriendo, cómo nos están atacando, o sea, toda la información de lo que está ocurriendo dentro de nuestra compañía, ¿no?, de cómo nos están afectando esas amenazas. Y después está la otra parte, que es la parte más de inteligencia, ¿no?, de saber cómo están atacando a nuestros vecinos o qué actores van a por mí, ¿no?, y saber dónde me tengo que reforzar. O sea, que entonces esa parte más predictiva yo separaría en dos. Una es el análisis de la data, ¿no?, y otra el tener inteligencia que nos ayude a mejorar y a conocer siempre los atacantes que nos van a afectar a nosotros. Genial, gracias. José Luis. No sé si puedo añadir algo a lo que han explicado ellos. No sé si se te oye. ¿Se oye? Ahora un poco mejor. Desde nuestra experiencia, como digo, a mayores ahora sí, de lo que han comentado ellos, bueno, pues nos parece que el momento en el que estamos en cuanto a volumen de datos a la hora de aplicar algoritmos de inteligencia artificial no es que sea bueno, es que es el mejor. O sea, no hemos tenido un momento pues, precedentes como este. Entonces, pues, las técnicas de Machine Learning, los algoritmos de inteligencia artificial, antiguos y nuevos, están evolucionando mucho y nos están permitiendo decir muchas cosas. En nuestro grupo solemos trabajar quizá, o sea, no tanto con el modelo de predicción o con la idea de predicción, sino con la idea de caracterización, de ver pues, cuál es la forma que tiene tu tráfico, ver cuál es la forma que tienen tus datos y que en el fondo es equivalente, ¿no? Porque eso te permite pues, establecer pues, fórmulas, ecuaciones, pues, para ver lo que es distinto. Entonces, es un buen momento pues, para, precisamente aprovechando que tenemos mucho volumen de datos, caracterizar ese basal según la aplicación, según la organización, según la empresa, y entonces movernos hacia paradigmas, hacia modelos de datos que pueden ser más útiles frente a día cero, que pueden ser más útiles frente a amenazas desconocidas. Si esto es la forma que tienen mis datos y eso está dentro de las redes neuronales, especialmente de las redes profundas que están tan en boga hoy en día, si esta es la forma normal, lo que me venga desde distintas direcciones le voy a tener que prestar atención. Y es algo que complementa a los métodos de firmas y es una herramienta adicional. Entonces, bueno, pues en ese sentido, el caracterizar, el entender mi tráfico, mis datos, mis señales, la forma que tienen, porque realmente gracias a esa forma, a esa estructura estadística que hasta ahora pues, no se había visto y que está dentro de esas cajas negras, pues es una forma pues, bastante geométrica y esto es lo que hace que estos métodos funcionen, nos está dando pues, bueno, pues todo un mundo de posibilidades. Genial, gracias. Bueno, vosotros nos he preguntado si queréis añadir algo más. Pues... Es muy difícil añadir algo. Sí, yo creo que han tocado muchos temas. Bueno, en las siguientes preguntas añadiremos algo. Fenomenal. Muy bien, bueno, pues la segunda pregunta os la lanzo a vosotros, Javier, Lorenzo y, bueno, a José Miguel. Pues lo he estructurado así, ¿vale?
Vivimos en una era donde la inteligencia artificial, como hemos comentado, parece dar respuesta a todo, especialmente al análisis de datos masivos, donde juega un papel realmente de relevancia. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la evolución de las capacidades de ciberinteligencia, especialmente en la detección temprana de amenazas y la gestión dinámica del riesgo? Y dónde entra en juego y se vuelve insustituible la dimensión cognitiva del análisis humano. No sé, ¿quiere empezar? ¿Xavier? Sí, bueno, a ver, un poco en la experiencia, tenemos que ser claros desde dónde viene, ¿no?, el tema de la predicción de ciberamenazas. Allá más o menos en el año 2009, 2007 que empezaban a generar los primeros conjuntos de datos para generar y modelar esos comportamientos. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Cientos de modelos predictivos que son capaces de identificar patrones para poder saber si es que hay una posibilidad de un ataque o no. ¿Cuál es el papel que juega hoy el operador de ciberseguridad al identificar estos datos? Pues verificar que realmente esa amenaza existe y saberla entender. Tenemos que saber diferenciar que los modelos de inteligencia artificial son ayudas a los operadores de ciberseguridad. Nos generan nuevos indicios, nos generan nuevos puntos de vista que permiten a ese investigador de ciberseguridad o a ese operador de un centro de operaciones de ciberseguridad poder tomar decisiones, pero al final la decisión está sobre la persona humana. También tenemos que ser claros que el objetivo principal de los modelos de inteligencia artificial o machine learning siempre fue concebido como disminuir el número de falsos positivos de esas alertas y acelerar el tiempo en el cual los operadores de ciberseguridad podían decidir si es que esa alerta era o no era verdadera. Entonces, más o menos este sería el concepto. Gracias. ¿Lorenzo? Para añadir, me gustaría empezar con una anécdota que en 1984... Creo que no se te oye. ¿Se me oye? Grito más. En 1984, un soldado llamado Stanislav Pavlov recibió una serie de alertas de misiles nucleares dirigiéndose hacia la Unión Soviética. Todos los sensores alertaban de que había empezado una guerra nuclear, pero sensatamente pensó que, dada la situación geopolítica, dadas las noticias y dado lo que pasaba en el mundo, era absurdo que se empezara una guerra nuclear y menos con 5 misiles solamente. Así que esperó pacientemente, seguramente muy asustado, y no mandó la alarma de contraatacar. Eso nos salvó de una tercera guerra mundial, simplemente porque hubo un operador que no hizo caso, dada su inteligencia y su intuición, de lo que le decía el sistema. Ahora corremos el peligro de que la inteligencia artificial sea el santo grial y que sea, como dicen, palabras inamovibles. Si la IA te está diciendo que hay un ataque, tenemos un problema con el operador. Hay que instruirle, hay que darle esa sensatez de poder tener la capacidad de ser crítico con lo que te está diciendo la propia IA, y ahí es donde está la parte más importante del operador. Aparte de que todos sabemos que es un reto en ciberinteligencia predictiva, precisamente lo de predecir. Hay quien decía que el problema de predecir es que es mucho más fácil predecir el pasado que el futuro. Entonces, claro, nosotros trabajamos con el pasado e intentamos predecir el futuro, pero precisamente en ciberseguridad, cuando trabajamos con un atacante que intenta vencer nuestras barreras, es muy difícil que un sistema que predice basándose en el futuro sea muy reactivo y que sea muy fiable. Entonces ahí es donde entra el operador para evitar esos falsos positivos que podrían poner en peligro, sobre todo en temas militares. Gracias, muy interesante. Sí, bueno, yo creo que es muy claro que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Al final la combinación, en particular en el área de la inteligencia, de la ciberinteligencia, la combinación de tecnología y analistas expertos es clave para realmente separar la señal del ruido y entender qué es lo relevante. La inteligencia artificial al final es una herramienta igual que una motocicleta es una herramienta. A mí me gusta poner el símil, ¿no? Una motocicleta te permite llegar a lugares que andando no podría llegar, pero al final necesitas a alguien que la lleve, ¿no? Y el que hace la diferencia es el que la lleva, ¿no? No es lo mismo que Marc Márquez lleve una moto, ¿no?, que la lleve uno cualquiera, ¿no? Lo que puede conseguir Marc Márquez no es lo que consigue otro. Pues esto es un poco igual. El valor del analista, en realidad, en mi opinión, aumenta con la IA. No disminuye. Es decir, por supuesto que va a haber trabajo de analistas, el que era más administrativo, el trabajo más básico,
que va a ser sustituido por la IA, pero el analista va a ser aún mucho más poderoso y va a tener mucha más capacidad cuando sepa usar la IA de la forma adecuada, ¿no? Al final, en estos entornos, como decíamos, es un entorno cambiante. Las amenazas evolucionan continuamente. Un entorno geopolítico donde ya decimos que las amenazas van más allá del puro ciber, a entender a veces conceptos un poquito más soft, donde la respuesta no tiene por qué ser solo desde el punto de vista ciber, sino la respuesta, por ejemplo, a una campaña de desinformación puede tener que venir desde el departamento de comunicación o desde otro ángulo, ¿no? Porque al final tienes que contrarrestar. Todo eso requiere un factor humano fundamental, ¿no? Al final, la pregunta, yo creo que estamos ahora en la era donde el valor de las preguntas a veces es más importante que la respuesta, ¿no? En el pasado, ¿no? A todos en el colegio nos enseñaban a cómo contestar, ¿no? Y el más listo el que contestaba mejor las... Hoy día realmente casi que es más importante enseñar a los niños a qué preguntar, ¿no? Porque es en la pregunta donde va a estar donde está la clave del éxito. Y desde luego, aquí el analista, para mí, no es que tenga menos valor ahora en una lista de ciberseguridad, aumenta su valor. Es mucho más importante y lo que puede conseguir de la IA, lo que puede extraer de la IA un analista ahora es mucho más de lo que se podía hacer antes, ¿no? Por eso todos estos patrones, esto que decimos de esa ventaja cognitiva, donde parece que bueno, desde sky's the limit, realmente se pueden anticipar un montón de cosas que antes eran impensables, porque sin una motocicleta no podías decir voy a ir esta tarde a tomarme un café ahí a Valladolid. Bueno, pues ahora puedes. O sea, si sabes usarla, puedes. Pues la IA viene a hacer eso, pero eso requiere, el analista sigue siendo una pieza clave y el factor humano sigue siendo una pieza clave en estos temas. Muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta es para conocer vuestra perspectiva académica. ¿Qué estrategias consideráis prioritarias para consolidar una comunidad de conocimiento de ciberinteligencia interoperable a nivel nacional y europeo? José Luis, empezamos con ti. Sí. También desde nuestra experiencia, porque bueno, nosotros somos un grupo que venimos de biomédica y posiblemente pues, seamos el que menos experiencia tenemos en años que todos los que están aquí, pero al final, pues si se trata de I+D, pues se trata de armonizar la inversión. Entonces sí que hay un patrón pues, que más o menos se repite, y es el sector público es muy bueno, el español pues, tanto como cualquiera, en cuanto a investigación de carrera de fondo, en cuanto a investigación fundamental, en cuanto a investigación pues, exploratoria. Entonces, eso es exploración que lleva mucho tiempo, que lleva muchos años, y es una exploración bueno, pues que no siempre es fácil asumir desde el sector privado. Pero el sector privado, la industria, pues, tiene que estar pues, para cubrir después esos tramos que faltan hasta la explotación y posiblemente también pues, para señalar dónde están los retos y dónde están realmente los desafíos en los que hay que invertir ese esfuerzo. Porque bueno, si no, pues nosotros nos ponemos a investigar y a pensar en lo que nos dejen y somos capaces de hacerlo durante años, ¿no? Entonces, son niveles distintos de tecnología, son los TRL famosos, pues bueno, están muy bien definidos y es importante pues, que acaben estando los dos sectores pues, marcando esas direcciones. Sí, un poco en lo que decía mi compañero, pues yo quisiera añadir algunas cositas más. Creo que una de las cuestiones importantes, y es lo que se dijo en la parte de la introducción, y es muy importante, que es lo de la soberanía digital. Sí, generar un mapa de conocimiento de soberanía digital, sobre todo aquí a nivel de Europa. Hay otras cuestiones importantes, que es el tema de la comunidad y la compartición de información. Y además el tema de la inversión de fondos. Yo creo que las empresas que se dedican a la parte de innovación, universidades, empresas de desarrollo tecnológico, son aquellas que tienen su principal foco en generar tecnología, desarrollar esa tecnología, innovar en esa tecnología y generar soluciones, sobre todo por el bien de la comunidad. Creo que es una de las cuestiones muy importantes. Hoy en día, yo creo que el tema de la soberanía digital, todo el mundo está comprando herramientas, utilizando servicios de proveedores de terceros. Hace unos meses yo me acuerdo que hablaba con alguna persona, bueno, que le comentaba y le preguntaba, le decía, oye, ¿tú crees que una nación puede tener los fondos suficientes para desarrollar su propia IA? Y él me decía, su propia IA, refiriéndome a ChatGPT y estas cosas. Y me decía, yo no creo que una nación entera, o sea grande o pequeña, tenga los fondos para desarrollar esos algoritmos o esos sistemas.
Entonces, yo creo que el mundo va a tender sobre todo a la dependencia económica y creo que los grandes poderes van a estar en los que tengan los fondos para soportar el uso de estas tecnologías. Y el desarrollar o innovar ahora, hoy en día, cuando se puede, que estamos en un momento muy importante, que es lo que comentaban antes, que es nuestro momento cúspide en la parte del desarrollo de inteligencia artificial, creo que es importante. Lorenzo. Totalmente de acuerdo con mis compañeros. A mí me gustaría añadir el hecho de que precisamente en ciberseguridad, bueno, ahora mismo el deep learning, el machine learning en general, es la piedra angular de la IA. Ahora mismo todo se va alrededor de deep learning. Claro, esto viene muy bien porque deep learning necesita una cantidad ingente de datos. Pero el problema que aparece con la ciberseguridad fundamentalmente es que lo que estamos intentando detectar son anomalías en patrones normales. Cuando tenemos patrones normales que encima evolucionan, que son cambiantes, que en esencia necesitamos unos datos que no tenemos. Y no tenemos estos datos porque pocas empresas son capaces de reconocer que han sufrido un ataque y compartir sus datos. Pocos gobiernos son capaces de reconocer que han sufrido un ataque y que encima cuando sufrieron el ataque no estaban registrando los datos y por tanto no los tenían. Así que en particular, mi opinión es que necesitamos una especie de consorcio europeo, como queramos, donde haya confianza entre los países, donde haya laboratorios virtuales, donde realmente se hagan pruebas realistas de ataques y cómo se realmente, con un tráfico normal, con un tráfico evolucionante, o que vaya evolucionando en el tiempo y que sea realmente un modelo parecido al real, para poder entrenar esos modelos. Mientras lo que estaremos haciendo serán modelos de juguete que jamás podrán ponerse en producción y las empresas mirarán el entorno académico con cara de me vais a poner algo que no va a funcionar, entonces no confío en vosotros. Así que aquí la clave es datos, datos, datos y que se haga una apuesta por proporcionar esa información. Gracias, Fernando. Vale, al hilo de lo que estaba diciendo, lo de tener tanto datos, también he hablado de soberanía digital y de la importancia de compartir. Hay un problema de que ya no solo es que la empresa no tenga esa información para desarrollar los modelos, sino es que no existe una regulación o un modelo para compartir las amenazas, ¿no? Siempre decimos eso de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las voy a remojar, pero es que realmente no han existido muchos CSIR, FERS, muchos organismos que intentan un poco aglutinar esa información y traspasarla a las otras empresas, ¿no? También hablábamos antes de esa parte de inteligencia, ¿no? Pero eso no ha funcionado. O sea, la única manera que eso funcione es que haya un marco regulatorio europeo que obligue a empresas, por ejemplo, de infraestructura crítica, a que ya tenemos la obligación de decir si hemos tenido un ciberataque, ¿no? Si no nos pueden sancionar por la GPDR. Pero el tema sería también obligar a compartir, porque eso a nivel país, a nivel Comunidad Europea, a nivel lo que queramos, ¿no? Pero es súper importante que esa inteligencia estén obligadas a compartirle, que nos beneficiemos todos y también compartirla con las universidades para que cuando entrenen esos modelos, creen esa tecnología un poco que venga disruptiva a cambiar, pues tengan esa información y puedan acceder a ella, ¿no? O sea, al final yo creo que el problema es que no ha funcionado porque no hay una regulación detrás que le obligue a que compartan esos IOC, ¿no? Ese indicador de compromiso que es la inteligencia, ¿no? Por añadir. Sí, claro. 10 segundos. Precisamente la parte de investigación en aprendizaje federado ayuda a todo esto. Nosotros trabajamos también en eso y es la capacidad de poder entrenar modelos sin proporcionar los datos al otro y de tal manera que tú puedes entrenar con tus datos en local. Tú no le proporcionas los datos a tu contrincante, a la otra empresa o al otro país, sino que lo que le das es un modelo entrenado con tus datos que se unifica con los modelos entrenados con los datos de cada uno y se obtiene un modelo que aprende de todos sin conocer los datos de los demás. Esa tendencia ahora mismo está en auge porque lo que se pretende es no forzar a que muestres tus datos. Yo no quiero saber tus datos, quiero aprender lo que tú aprendiste. Y no necesito tus datos, necesito tu modelo anonimizado. Esa sería la idea. Interesante. ¿Él? Sí, yo creo que en línea con lo que habéis dicho, el mundo de la inteligencia es clave el compartir información. En el mundo de la inteligencia artificial, yo creo que también la industria del software sí ha pasado ya ese paradigma de la innovación abierta. El open source yo creo que hoy día por naturaleza es lo que está haciendo que los modelos avancen tan rápido y que tengamos ese avance tan tremendo. Y creo que en la parte de compartir inteligencia también es muy importante todos los frameworks que se desarrollan, como Mitre, Disarm, por ejemplo, el mundo de la desinformación es una extensión de Mitre para
y hace que todo el mundo hable el mismo idioma y que podamos establecer TTPs con un determinado nombre y le demos un marco, y eso realmente es clave para avanzar y para combatir a los malos, ¿no? Los malos se organizan de determinada forma, pero compartir información claramente es un elemento clave, y la verdad es que yo creo que hay bastantes elementos hoy día, bastantes grupos que lo hacen y bastante forma... y es el camino, sin duda, el único que podemos tener. Sí. Muy bien. Tenía una pregunta reservada por si nos daba tiempo a abordar, pero ya que estabais hablando de la importancia de los datos, la necesidad de tener datos, vosotros dos que no habéis un poco hablado sobre este tema porque ha surgido a raíz de la respuesta de Lorenzo, os lanzo la pregunta. El uso de datos reales, desde mi conocimiento, creo que es esencial en el aprendizaje automático para la ciberinteligencia predictiva. ¿Cuáles creéis que son los retos y dificultades para obtener estos datos reales esenciales para poner en marcha este aprendizaje? Sí, a ver, el primer reto que yo creo y que lo encontramos todos los días en la parte académica primero es replicar ese escenario del cual nosotros queremos adquirir los datos. Porque está bien, si nosotros estamos trabajando con un departamento asociado a la parte de ciberseguridad o asociado a la parte de defensa, nosotros lo que intentamos es que ese escenario en el cual nosotros estamos entrenando nuestros modelos sea lo más parecido a ese escenario en el cual ellos están trabajando. Entonces, aquí uno de los principales problemas es intentar replicar, simular o emular ese escenario en el cual nosotros queremos llevar a producción nuestro modelo o en el cual nosotros queremos adquirir los datos. Después hay otro problema grande que ya hablaban, que es el tema de la compartición de información, que no hay un sistema para compartir esa información. A mí la empresa B con la cual yo estoy trabajando no me va a compartir por sus políticas de privacidad sus datos, y eso es imposible. Y como universidades o como centros de investigación, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos datos públicos, datos académicos, datos del año 2009, 2015, 2007, 2017 y los más recientes del 2021, que son los que se usan hoy en día para predecir las amenazas, pero ¿qué estamos? Estamos en el año 2025. Y entrenar modelos con esos datasets que todo el mundo los está utilizando se convierte un gran problema. Yo creo que es lo que comentaban antes, el tema de la transmisión de la información, la compartición de esos datos. Está bien que hablaban el tema de la inteligencia artificial federada como un nuevo sistema para compartir los modelos y la parte de aprendizaje, pero yo creo que también hay una desconfianza por parte de las empresas del comportamiento de los modelos. Y creo que es otra nueva línea a la cual van a empezar a tirar las universidades, centros de investigación, que es el presentar cómo está funcionando ese modelo. Es decir, explicar al operador o que el operador sepa interpretar qué es lo que está haciendo ese modelo, porque al final son cajas negras lo que tenemos. Entrada de datos, ejecuta una función y una salida de datos que nos predice algo, pero nosotros no tenemos una confianza de qué es lo que está sucediendo dentro, no tenemos una explicación o no podemos interpretar qué es lo que está haciendo. Bueno, los datos son imprescindibles y sin ellos, pues obviamente no podemos hacer nada. Entonces, cuanto más mejor. Como puntos positivos, si puedo, sí que pienso, pues en muchos escenarios, aquí seguramente pues acabará sucediendo lo mismo, la gente, las organizaciones, las empresas se dan cuenta del valor que tienen sus datos y se dan cuenta del valor que tiene compartir CRMs para analizarlos, compartir datos de pacientes para analizarlos. Entonces, pues bueno, nos acabaremos dando cuenta de lo importante que es dar acceso a nuestros datos basales pues para caracterizarlo, porque si no, pues la ciencia y la tecnología no va a poder trabajar en vacío. Entonces, seguro que esa confianza pues hay que ganarla y seguro que esa confianza pues se irá ganando poco a poco. También desde nuestra experiencia, como digo, mucha más limitada, igual por haber estado en un tramo pues más inicial, cuando nos hemos acercado a buscar datos hemos encontrado un montón. Seguramente son pocos, ¿no? Llega un momento en que a vosotros se os queda pequeño, pero hay un aspecto positivo que es pues que hay una comunidad científica internacional que comparte. A nosotros no nos ha costado nada contactar con gente de Canadá, la cosa ha fluido mucho, contactar con gente en Europa. Entonces, esa parte también pues, es un aspecto positivo dentro de este escenario. Y luego sí que lo último, también es cierto, pues bueno, nosotros nos decimos a nosotros mismos, a nuestro grupo, nos guste o no, que el escenario es el que es. Es decir,
tenemos que trabajar con lo que hay. Podemos intentar conseguir mucho más y hay que seguir pidiendo, ¿no? Y hay que seguir pidiendo pues, más riqueza. Pero también es cierto bueno, pues que los datos que vayan a compartir con nosotros, pues las empresas, las entidades que nos pidan soluciones, serán pues, los que marquen hasta dónde podemos llegar. Tendremos que hacer ese esfuerzo también, pues por nuestra parte, por decir, pero mira, fíjate, si hubieras dado todo esto, habríamos podido llegar hasta aquí. Quiero pensar que tampoco está tan lejos. O sea, como digo, es un momento en el que las organizaciones, en salud, en finanzas, en todas partes, todo el mundo se está dando de cuál es la calidad de sus datos y, por lo tanto, se le está prestando más atención a la calidad una vez que te das cuenta que le puedes sacar más partido. Creo que es un proceso que está en marcha. Y el problema es el momento de compartir esos datos, que es donde veis que igual hay más problema. Claro, o sea, si hablamos de que la empresa los comparta o la organización lo comparta para elaborar las soluciones, es imprescindible, no hay más. O sea, si se comparte muy poco, pues podremos aportar muy poco. De la forma transversal es lo que han explicado mis compañeros. Es complejo, ¿no? Conseguir algo internacional sería pues, bueno, pues, fantástico y sería el camino a seguir. Una estrategia a largo plazo de ese tipo, pues liderada, pues entiendo que a lo mejor a otro nivel, que igual a los investigadores ya no se nos escapa, pero sería de muchísima ayuda. ¿Alguna cosa más añadir? Bueno, yo brevemente, la importancia de los datos es que quería poner otro ejemplo. La IA, el aprendizaje automático, tiene un problema y es que le gusta mucho fijarse en cosas irrelevantes para nosotros para aprender él. Entonces, no es un ser humano. Si yo le paso una serie de imágenes, por ejemplo, como ya pasó anecdóticamente al principio de intentar reconocer la diferencia entre un tanque y un seto, por ejemplo, le mandaban muchas fotos y resultó que el sistema reconocía perfectamente imágenes de tanques, imágenes de setos, cuál era la diferencia, hasta que empezaron a ponerlo en producción y vieron que no funcionaba. Y es que resulta que las imágenes de los tanques siempre tenían el cielo azul y en lo que se fijó es si la foto tenía el cielo azul, no si había un tanque. Entonces, el problema con los datos es que ahora mismo la IA está funcionando muy bien porque se ha conseguido inyectar una cantidad ingente de datos con una variabilidad bestial. De tal manera que no ha podido fijarse en detalles irrelevantes, ha tenido que generalizar para aprender. No ha tenido más remedio. Sin embargo, cuando estamos en ciberseguridad, no existe esa ingente cantidad de datos, con lo que al final nuestros sistemas se están fijando en datos irrelevantes, en detalles que no tienen la más mínima importancia y que en cuanto cambia el sistema un poco o el atacante emplea un método pequeño, una pequeña diferencia, una pequeña variación, el sistema ya no lo detecta. Tiene una gran cantidad de falsos positivos, es muy difícil detectar patrones porque realmente los sistemas evolucionan. Tú estás aprendiendo estadísticamente cómo funcionó un sistema en el pasado. En cuanto a ese sistema, un sistema industrial que envasa un cierto producto, hay un pequeño cambio en el modelo de envasado, automáticamente tira por tierra todo lo que ha aprendido y tiene que volver a reentrenarse. Luego, todos esos datos, si queremos que funcione, tiene que ser una cantidad ingente. Y ahí es donde creo que es importante poner el pie. Y de ahí ha ido también el reconocimiento de imágenes, ChatGPT, porque cuando tienes toda Internet con el texto de toda la humanidad, es relativamente fácil para una IA, pongo comillas, aprender eso. Así que esa es la clave. Muchas gracias. Bueno, pues ahora os voy a lanzar una pregunta. Empezamos por la otra esquina. ¿Creéis que algún día seremos capaces de adelantarnos a los ciberataques con la misma precisión con la que a día de hoy predecimos el clima, por ejemplo? ¿O creéis que es una utopía digital, que esto nunca vamos a conseguirlo? Bueno, el tema de la predicción siempre, bueno, pienso que la predicción infalible realmente es prácticamente imposible, ¿no? Porque hay un concepto que yo creo que todo el mundo conoce, que es el cisne negro, ¿no? Siempre está ese concepto del cisne negro. Tú puedes tener sabes que el cisne negro viene porque los cisnes en Europa son todos blancos. Realmente alguien fue a Australia y vio un cisne negro, y allí los cisnes en Australia eran negros, con lo cual en ese momento ya el patrón que había ya no vale, ¿no? Los cisnes negros pasan también. Tú puedes tener un modelo perfecto que te prediga la realidad y de repente, ¿cómo puedes tú predecir que alguien te va a atacar? ¿Cómo se pueden predecir el ataque de las Torres Gemelas? Realmente, no quiero ser tampoco pesimista, porque lo importante es tener modelos que te permitan predecir el entorno. Y cuando mejor conozcas el contexto, más posibilidades tienes de acertar las predicciones. De hecho, las predicciones meteorológicas no son infalibles, pero funcionan bastante bien, ¿no? Siguiendo con el cisne negro,
Nassim Taleb, que es quien escribe un libro sobre el cisne negro, él pone un ejemplo para explicarlo del pavo. Del pavo en una granja, el animal que hay en una granja, ¿no? Que vamos a suponer que es un pavo además muy orientado a datos con modelos predictivos, y él está cogiendo datos y dice, oye, yo soy realmente el animal que mejor vive de la granja, soy el que más peso gano, al que no me hacen trabajar, nada más que me dan de comida. Mira el buey que lo tienen ahí arando, el pobre perro que se juega la vida contra el lobo. Yo soy el que está mejor de todos. Llega el Día de Acción de Gracias, ¡pum! El pavo, ese es el cisne negro, ¿no? Un pavo que tuviera mayor capacidad predictiva, que supiera lo que le pasa a otros pavos, que tuviera la experiencia de acción... Oye, a lo mejor podría decir, pues el día antes de Acción de Gracias yo me escabullo por aquí y tal, ¿no? Luego, sí puedes predecir un cisne negro, pero ¿qué pasa si de repente la hija del granjero se casa en septiembre y quiere tomar roti de pavo? ¿Podría predecirse eso? Bueno, pues... sería otra variable más, ¿no? Al final, las predicciones infalibles, el fenómeno del cisne negro siempre va a estar ahí, pero eso no quiere decir que haya que dejar de predecir. No, al revés. Tienes que buscar mayor contexto de nuevo de ventaja cognitiva, cuando mejor conozcas todo lo que hay alrededor, más posibilidades hay de que puedas predecir lo que te pueda pasar, ¿no? ¿Fernando? Pues voy a utilizar su argumentación para responder a la pregunta. O sea, la respuesta es no nos va a solucionar que el atacante, porque... si analizo cómo ha ocurrido siempre, el atacante siempre ha ido por delante y nosotros siempre hemos ido desarrollando maneras defensivas de poder contrarrestar sus ataques, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora tenemos la inteligencia artificial, que de mi opinión tiene mucho más valor de la parte defensiva que de la parte ofensiva, pero evidentemente también abre nuevas puertas de ataque, tenemos otra exposición diferente. Será más complicado, pero siguiendo el hilo de lo que decía José Miguel, al final ellos siempre van a buscar la manera de entrar por otro sitio, aunque sea más difícil, pero pararlo, terminar con los ciberataques o reducirlo drásticamente no creo que ocurra. ¿Lorenzo? Bueno, no, realmente estoy de acuerdo, no se va a poder. Se ha puesto bastante interés en trabajar en el aprendizaje por refuerzo, porque es lo más parecido a entrenar una inteligencia artificial para que sepa cómo reaccionar y adaptarse a situaciones que no son tan triviales como reconocer cosas. ¿En qué consiste el aprendizaje? El aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, típico es enseñar a una IA a jugar a un videojuego, y es como el aprendizaje más natural. Por ejemplo, ¿cómo aprende un niño? Un niño aprende, no sabe nada inicialmente, pero coge una pelota, la tira y si ve que cae al suelo, entonces aprende que esa pelota cae. Y cada vez que tira la pelota cae. Entonces, a base de darse cuenta de eso, hace un aprendizaje a base de prueba y error. Entonces, la IA, en ese caso, le das unas ciertas reglas. Por ejemplo, voy a jugar a un ping-pong y le dices, bueno, si la pelota se te cuela, te penalizo. Y si la devuelves, te premio. Entonces, intenta, a base de millones y millones de intentos, aprende las reglas del ping-pong y aprende fácilmente a jugar al ping-pong. Hay IAs que han aprendido a jugar a juegos tan complejos como, creo que se llama no sé, World of Warcraft, me pilla ya un poco mayor para esto, que son juegos de estrategia, de rol, etcétera, con unas reglas definidas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es tener un gimnasio en el que entrenar a esa IA. Si se tuviera un gimnasio un entorno virtualizado suficientemente complejo, donde poder probar todas esas reglas, reacciones, por ejemplo, ataques, y que la IA tuviera un conjunto muy amplio, pero limitado, de acciones posibles a realizar, parar con un cortafuegos, neutralizar tal cosa, por ejemplo, lanzar tal sistema. Bueno, lo que podríamos hacer es intentar trabajar ese aprendizaje por refuerzo para que la IA aprendiera a cómo enfrentarse a situaciones que no son tan conocidas. No se garantiza que eso vaya a hacer nada, pero lo que está claro es que ahora mismo esa parte parece que está un poco parada y en nuestra opinión tiene bastante potencial, pero lo de siempre. Necesitamos ese gimnasio donde poder entrenarlo, y no vas a coger a una empresa y le vas a decir, te voy a bombardear aquí a ataques, a hundir tu sistema para que mi sistema aprenda, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en que los cisnes negros existen, van a existir toda la vida y eso es inevitable, eso da igual. Podrás predecir un 99,9%, pero ese 0,01 es el que puede hacer que las torres gemelas sucedan. Yo quiero seguir un poco de la línea y las relaciones y las comparaciones que han ido teniendo mis compañeros.
Y yo lo que intento siempre de cara a cuando doy clases en la universidad es que mis estudiantes intentan entender la relación que hay entre el mundo físico y el mundo digital. Si nosotros relacionamos la parte de los ciberataques con lo que serían las reglas, hemos visto que en la evolución humana hemos tenido nuevas herramientas de defensa, nuevas herramientas de ataques, pero siempre existen esas vulnerabilidades que no se consideran, ya sea solo a nivel de herramienta o a nivel de otros contextos, que es lo que un poco estaban diciendo. Tenemos contextos geopolíticos, contextos de las diferentes, de las diferentes tecnologías que lo están desarrollando, pero siempre va a haber una amenaza que nosotros no lo tenemos dentro de, se me va la palabra, que no la tenemos dentro de esa conciencia que nosotros queremos tener, ¿sí? Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta más que nos permita defendernos de posibles ciberataques, pero va a ir evolucionando al igual que las otras herramientas y van a crecer el número de vulnerabilidades. Gracias. Luis. Bueno, la inteligencia artificial, como comenté al principio, de hecho, no tantas veces es una bola de cristal que nos permita predecir, sino que es muy buena haciendo modelos compactos pues, del universo que le damos, de las fotografías, del texto o de lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues caracterizar lo que es basal, lo que es normal y llegar a ser capaces de predecir lo que viene de otros sitios, incluso aunque no lo hayamos visto, es algo en donde todavía se puede aportar y es algo en lo que todavía se puede mejorar. Varios flancos que no van a quedar cubiertos por esta aproximación y posiblemente por muchas otras. Pero en ese sentido, sí que hay avance en el conocimiento. El ejemplo del clima a mí me parece un ejemplo muy bueno, porque las ecuaciones climáticas se conocen muy bien desde hace tiempo, son pocas, entre comillas, son complejas, pero ha empezado a haber pues, otro orden de magnitud en cuanto a exactitud en la predicción cuando le hemos empezado a meter a esas ecuaciones, bueno, cuando los meteorólogos han empezado a meter a esas ecuaciones muchos datos satelitales de monitorización de la Tierra, pues con hiperespectrales, con un montón de modalidades. Entonces, en este caso, todos esos datos han venido a reforzar, y está ahora pues, siendo un ámbito muy activo, las ecuaciones que ya se conocían, y con las dos cosas se tiene algo muy potente. En varios de los escenarios pues, de ciberseguridad, de tráfico, lo que tenemos es casi que se está yendo al revés, o que estamos yendo al revés. No es que existan ecuaciones estadísticas básicas, pero bueno, se nos quedan pequeñas, vemos que la cosa es más compleja, pero la forma que tiene de agregarse esos datos y los sistemas de Deep, pues de alguna manera, de Deep Learning lo demuestran, nos dicen que sí que hay leyes, que hay ecuaciones, pues posiblemente pues porque se están agregando grandes datos, pues que es mucha gente transmitiendo información, y eso acaba siguiendo unas leyes que tienen un aspecto y una forma reconocible y posiblemente utilizable después para sistemas de Machine Learning. Entonces, bueno, predecir como bola de cristal, pues posiblemente sea complicado, también lo es en muchos otros ámbitos, aunque a veces pues, nos gusta pensar pues, que estos modelos pues, son capaces de predecir, realmente están diciendo que si estamos en este estado, estas condiciones, vamos a pasar a este otro, y nos han caracterizado muy bien en los estados. Y sí que tenemos y tendremos cada vez pues, una descripción mejor de todos esos datos gracias a estas herramientas que tenemos encima de la mesa. Muy bien. Pues nada, hemos llegado al fin del panel. Muchísimas gracias por dar vuestra opinión, vuestro punto de vista. Yo he aprendido un montón con vosotros. Espero que todos ustedes también hayan aprendido. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Y damos paso al siguiente panel, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero estará por aquí. Gracias.